Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo viene hablando de toda la consolidación o de toda la historia de la República y después del Imperio Romano. Necesariamente, Memo, nosotros aquí en lo que consideramos como Occidente, pues somos hijos no solamente de Grecia, sino también de Roma. Y en el recuento histórico que usted está haciendo de Roma, ya pasó de la República y estamos en este momento en el Imperio, después de digamos que del reinado de Julio César. Pero después de este Julio César vino otro César, que es realmente el que la historia reconoce como el Gran César, que es nada menos que César Augusto, sabiendo que hay inclusive un mes de nuestro calendario que está dedicado a él y que fue puesto su nombre gracias a César Augusto precisamente. Entonces, qué bueno sería, Memo Ángel, que usted nos cuente un poco sobre la historia de el Gran César, el gran emperador romano, César Augusto. De hecho, Augusto traduce el multiplicador. Mira. Y por eso después ese nombre de Augusto se va a llevar agosto, porque es el momento en que las cosechas se maduran y se multiplican las posibilidades de vida en la tierra. O sea que no es gratuito. A ver, si nosotros vamos a hablar de César Augusto, vamos a hablar primero del César al que, a pesar de que él no se entera, le toca el nacimiento de Jesús. O sea, es muy interesante ver cómo el mundo se parte antes de Jesús, después de Jesús, precisamente en el mundo de Augusto. Augusto, según decía Voltaire, va a ser el creador del segundo gran momento de la ciudad. Voltaire decía, hay 4 momentos excepcionales en el mundo urbano, y es primero la Atenas de Pericles, momento en que la arquitectura, la poesía, la filosofía, la literatura llega a un punto altísimo. Luego viene el mundo de Augusto, muy superior al mundo de Pericles, porque además de las bellas artes va a estar presente la ingeniería y la administración urbana, muy bien establecida. Y luego, decía Voltaire, viene el siglo de los Médicis, el Renacimiento con la ciudad de Florencia, y el siglo de Luis XIV con la aparición de París. El hecho es que esa Roma de Augusto va a ser uno de los momentos más importantes en la historia de Occidente, porque tú ahora decías, somos hijos de Grecia y Roma, pero somos más hijos de Roma que de Grecia, porque todavía hay gente que no le gusta pensar o que no le gusta la filosofía, pero en términos de administración, en términos de lo que nosotros llamaríamos la vida urbana, somos hijos de esa Roma de Augusto. A ver, Augusto es un sobrino de César. Y de hecho Julio César, antes de morir, deja en el testamento a Octavio, como se llama ese sobrino, Octavio, después le van a decir Octaviano, o en términos de Marco Antonio, el chiquillo. Se va a burlar de él. Marco Antonio era amante de la mamá de Octavio. Y entonces se burlaba de él porque Octavio es un muchacho flaco, sufre de los bronquios, tiene un eczema permanente en la piel, es prácticamente el César más enfermo de todos. Pero misteriosamente se da el síndrome de Churchill, o sea, cuando una persona muy enferma dura mucho debido precisamente a esas enfermedades. Es el mismo síndrome de Voltaire. Entonces Voltaire se va a morir viejito porque lo atacan tantas enfermedades que son las enfermedades las que lo mantienen vivo. Entonces, de alguna manera. Sí, eso explica por ahí unas viejitas que nada, y es eso, es un síndrome, llaman el síndrome de Churchill, abriendo un paréntesis, porque Churchill horas.
le encantaban las señoras, no dormía. Y Churchill engordaba plácidamente. Ahora, no quiere decir eso que hay que aplicar el síndrome de Churchill, porque eso se dio fue en Churchill nomás, claro. ¿Cierto? Y se dio en Voltaire nomás. César había dado un testamento donde todas sus riquezas deberían ser distribuidas entre el pueblo. Y Octavio no puede acceder inmediatamente al poder porque Marco Antonio, primero que todo, se roba la plata de César. ¿Y Marco Antonio es familiar también de ellos o no? No, ¿o nada que ver? En un momento determinado por los matrimonios, sobre todo en el caso de Octavio, porque era uno de los protegidos de César. Y Marco Antonio, que era uno de los protegidos de Julio César, creyó que él iba a quedar como heredero de Julio César. De hecho, misteriosamente Bruto le dice a la gente, no maten a Antonio. Sí, porque le van a perdonar la vida para que él llegue, pero en el testamento dice, mi sucesor es Octavio, que además tiene 17 años. Pero entonces Octavio se llama Octavio César Augusto, ¿o qué? Octavio se va a llamar Cayo Julio César Octavio. Y después se llama Octavio, y ya la historia lo va a hacer pasar como César Augusto. O sea, César, porque es heredero de César. De la familia César. No, es de los Julios. Él es de los Julios, y de hecho es sobrino de Julio César, es hijo de Julia, precisamente. Y como decía, entonces en el momento en que muere César, le hacen los honores, pero la plata que había dejado César se la lleva Marco Antonio. Y para que este muchacho pueda ser reconocido, tiene que prestar plata por todos lados para repartir de cuenta de él la fortuna de César al pueblo. Y ahí es donde la gente dice, este es el nuevo César. Ay, casi que se compra ese trono. Sí, claro, lo tuvo prácticamente. Entonces va a empezar a gobernar, pero no en calidad de heredero de César, sino de triunviro. Se va a crear un segundo triunvirato, que es el triunvirato de Octavio, Marco Antonio y Lépido. Ellos se van a repartir todo lo que es las Galias, Italia, le tocan a Octavio, todo lo que es Egipto, el Medio Oriente, un buen pedazo también del mundo europeo, Grecia, le toca a Marco Antonio, y Lépido se queda con el norte de África. Esto va a llevar a algo pues muy particular en ese mundo, que son las guerras civiles. Otra vez guerras, un triunviro contra otro triunviro, etcétera. Cleopatra, que se ha vuelto amante de Marco Antonio, buscará de alguna forma volver a Roma de nuevo. Ella necesita que le reconozcan al hijo, a Cesarión, como heredero de Julio César. Esto lleva a una serie de batallas entre Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio es vencido por Octavio en una guerra marítima. Marco Antonio se suicida, porque le llega el chisme de que Cleopatra se ha muerto. Memo, un momentico, es que usted mencionó que Cleopatra es amante de Marco Antonio, pero dice que el hijo Cesarión es de Julio César. Sí, claro, Julio César había vivido 9 meses anteriormente con Cleopatra. Cuando era una muchacha, había tenido un hijo que se llama Cesarión. Ya lo habíamos dicho, Julio César lleva a Cleopatra a Roma, después se presentan un montón de problemas, Cleopatra se devuelve a Egipto, pero el hijo de César se llama Cesarión. Luego, siendo la mamá de Cesarión, ella entra en amores con Marco Antonio,
Y esos amores con Marco Antonio tienen como objetivo legitimar la herencia que le corresponde a Cesarión por ser hijo de César. Acuérdense que estamos hablando en el Imperio Romano, estamos hablando en el Imperio Romano y en el mundo moderno, que sucede más o menos lo mismo entre las grandes familias. El hecho es, como veníamos hablando, Octavio vence a Marco Antonio se mata. Ahí antes se han matado un montón de personas, se ha matado Bruto, que es vencido precisamente por Octavio también. Bruto se suicida, se tira sobre la espada de un amigo, porque dentro de la primera tarea que va a ejecutar Octavio va a ser castigar a quienes mataron a César. Les habían dado una amnistía, pero él dice: aquí no hay amnistía, hay que castigarlo. De hecho, castiga a 300 senadores y 2.000 funcionarios. O sea, la purga que hay es tremenda, y dentro de esos que son vencidos están Casio y Bruto, que habían atentado contra la vida de César. Entonces luego va a haber, Octavio va a vencer precisamente a Marco Antonio, porque Marco Antonio realmente, a pesar de ser un excelente militar, es un hombre que está muy decaído, dedicado a los vicios. Es que, por ejemplo, en Egipto ya se fumaba hachís. O sea, ellos hacían unos tubitos de barro o de metal y ahí quemaban el hachís y lo inhalaban. O sea, el formato del cigarrillo es un invento egipcio, de los viciosos egipcios, además. Entonces vence a Marco Antonio. Cleopatra, que se ve ya desarmada, también se envenena, se hace picar por una espida en un seno, dice la leyenda. Pues Emil Lubitsch, que es el gran biógrafo de Cleopatra, pone eso muy en duda, pero hay que matarla de alguna manera para que se acabe. Octavio, una vez muere Marco Antonio, lo vence, una vez ya se ha vuelto imperator, o sea, tiene un enorme poder militar, va a matar a enviar a matar a Cesarión, va a matar a los hijos de Marco Antonio, a los sobrinos de él prácticamente, de Octavio, para que nadie los pueda heredar. Y ya el Senado, viendo todo esto, pues un hombre militarmente tan poderoso, lo quiere nombrar rey, pero él dice: yo no voy a ser rey, voy a ser príncipe, o sea, el primer ciudadano. Ay, wow. Porque él no quiere regresar a la monarquía. Él se va a dar a la tarea de crear de nuevo la república, pero con un hombre que vigila que esa república funcione. De hecho, hace una jugada muy interesante, lo mismo que hizo Gaddafi en Libia, y es que cuando está en su mayor momento, renuncia. A los 35 años, Octavio renuncia: no quiero saber nada, me voy a ir para una finca, no voy a descansar, y el Senado y el pueblo le exigen que se quede. Y eso le da pues mucho más poder. Claro. O sea, es una jugada política muy interesante. Y ahí es donde comienza realmente César Augusto. A ver, César Augusto primero va a ser el creador de la burocracia y la policía. A eso se le deben pues ese par de estamentos. De las oficinas, o sea, el gobierno detallado de cada uno de los pasos que hay que dar para que algo funcione. Después las burocracias ya van a volver acromegálicas y no van a funcionar. Ese va a ser uno de los primeros elementos. Segundo, va a cumplir con algo que pedían los romanos. Nosotros queremos orden, paz y seguridad. Por eso la policía.
orden, paz y seguridad. Y bajo esos principios va a imponer lo que se llama la Pax Romana. O sea, aquí hay una cosa que es muy interesante. Habíamos dicho primero, Augusto es el aumentador. Ahora Augusto es el planeador. Y en esa paz romana lo primero que dice, un momentico, no seguimos invadiendo tierras, no vamos a anexar nada más. Veamos qué tenemos. Y empieza a ordenar lo que se logró en tiempos de César, en tiempos de Pompeya, en los mismos tiempos de Marco Antonio, de Lépido. Dice, pero no seguimos creciendo. Que es algo muy importante, porque no se deja desbordar. El primero quiere saber ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Para eso establece fronteras, establece censos. Por eso en los tiempos de Jesús, los padres van a ir a censarse. ¿Quiénes son? ¿A qué religión pertenecen? ¿De qué pueblo o de qué raza participan? Y ahí comienza a saber qué hay. De hecho, a pesar de que es un señor, pues como en el mundo romano, que se mueve entre amoríos furtivos y toda esta cosa, Octavio, que ya es César Augusto, porque es imperator. Entonces lo primero que hace es reducir el ejército, que es 1 millón de hombres, volverlo 200.000 hombres. O sea, se va a quedar con los mejores, pero a los otros les va a dar tierra. Y va a cumplir con lo que César quería, con lo que Pompeyo quería, con lo que Mario quería. Esto es muy bien visto, porque de todas maneras es recuperar la economía romana. Aparece un señor, que después se vuelve eso prácticamente un adjetivo, que es el mecenas, un sustantivo y también un adjetivo. Mecenas sanea la moneda. Un momentico, esto va a valer tanto, se va a mover de esta manera, se paga de esta manera. Y Mecenas, del que ahora hablaremos, es como el padre de la cultura en el mundo de César Augusto. Entonces organiza el imperio, censa y construye. Se encarga del mundo económico, digámoslo así. No, Mecenas es el que, digamos, el ministro de Hacienda. Ah, sí. Y Augusto hace caminos. De hecho, los caminos romanos tienen una característica, es que eran siempre rectos. Es el que hace viva aquella frase de todos los caminos conducen a Roma. Prácticamente. Y todos los caminos rectos. Que ojalá eso se filosofara, se pensara, claro. Porque para ellos la línea recta es el punto más corto entre un punto y otro. Claro. Por eso no dan curvas, no hay nada, vamos derechos. Y llegan rapidísimo. Eso implica hacer puentes, que todavía hay muchos que están en pie, como el puente sobre el río Guadiana en Extremadura, en España, precisamente el río que lleva a Medellín de Extremadura. Es un lindo puente romano. Grande, porque pasan camiones, gente, eso resiste pues de una manera impresionante. Crea muchas fortalezas, limes, romaniza con mucha fuerza las ciudades por fuera de Roma, es decir, las vuelve réplicas de Roma. Esto lleva a que una vez todo está en orden, en paz y seguro, que es la Pax Romana, aparezca o florezca la cultura. Entonces volvemos a Mecenas. Mecenas era un hombre que le ayudaba a los artistas, era un hombre culto, y ahí aparecen 4 personajes de la cultura romana que prácticamente le van a dar a Roma un estatus muy parecido al mundo griego.
Entonces aparece uno que se llama Virgilio. Virgilio, que es el autor de la Eneida, el que le va a dar la historia real al origen de Roma, etcétera, que va a contar la historia de Eneas, pero que también se va a dedicar a los relatos del campo. Y eso le encanta a César Augusto. Que le hablen del campo, cómo se vive en el campo, qué pasa. Eso es un texto muy bello que se llama Las Bucólicas. Y eso le da un lugar en el mundo de Augusto. Aparece Horacio, que también es un gran moralista. Es el preámbulo a otro gran moralista que se llama Séneca, a pesar de que Séneca es de los tiempos de Nerón. Horacio es como el primero que hace un trabajo sobre qué es la moral, qué es la ética, cómo van a ser los comportamientos, etcétera, etcétera. Aparece un primer historiador, también ayudado por mecenas, que se llama Tito Livio. Y Tito Livio es el que rescata el mundo de la República. Hoy en día nosotros sabemos de las guerras púnicas, del mundo de la República, cómo funcionaban, cómo se creó la República. Es por Tito Livio. Obviamente no va a ser objetivo, pero es moralista. Es un hombre muy interesante. Y aparece Ovidio, que además pues del ars amandi, el arte de amar, Ovidio es un tipo que nunca conoce una mujer decente, entonces siempre se mueve por unas cosas muy miedosas, pero logra escribir un libro maravilloso que se llama Las Metamorfosis, donde da razón no solo de la creación del mundo, sino del diluvio, a la manera romana. Es muy interesante, o sea, ¿y qué hacen estos personajes? Virgilio, Ovidio, Tito Livio, Horacio, pues que colocan el latín en el punto máximo, porque es una lengua que es capaz de hablar de mitología, de derecho, de ingeniería, de la naturaleza, de lo que sea. La vuelven la gran lengua. Y ese es uno de los logros. Por eso Augusto está rodeado por un montón de personas que convierten su mundo en un mundo que va a ser el inicio de un mundo nuevo. El inicio de un mundo nuevo es muy, muy interesante. A la par, Augusto es un hombre que escribe mucho. Él escribe los discursos. Él incluso dice la leyenda de que llega a escribir lo que tiene que decir en la casa. Sí, claro. Es un hombre que mantiene escribiendo. Porque lo emocionan mucho estos poetas. Esta gente, ¿cómo es capaz de llegar hasta allá? ¿Cómo es capaz de narrar lo que narran? Pero entonces él sí cumple, digamos, la promesa de alguna manera de no expandirse más militarmente, de quedarse en un solo punto y organizar Roma por dentro. No hay tanta guerra en el tiempo de César Augusto. Lo único que no puede arreglar son las costumbres. Y ahora vamos a ver por qué. Pero le pega una organizada Roma impresionante. O sea, paremos, veamos qué tenemos, qué nos falta, y a partir de ahí construyamos la mejor forma de vivir. Pero entonces fue como la cúspide romana, más o menos. Sí, claro, indiscutible. Obviamente Julio César ya había hecho un trabajo previo. O sea, no es gratuito de que Julio César haya prácticamente educado a Octavio. Es que él lo educó y se lo llevaba a las campañas. Y si Julio César, como vimos en un programa anterior, era un hombre de una cultura maravillosa, algo se le pegó a Octavio, ¿no?
Es una cosa pues que va a ser muy importante. Vale la pena notar de que Augusto va no solo a organizar el reino, sino a organizar el hogar. O sea, el problema es la familia. Y a pesar de que él se casa con varias mujeres, tiene la tercera, que se llama Livia, que incluso la gente dice, es hasta pesada de lo virtuosa que es. O sea, la mujer virtuosa dentro de un mundo completamente desordenado. Aparece Livia y con Livia trata de vivir en condiciones de familia estable. De hecho, prácticamente vivió casado con Livia prácticamente 50 años. Oh, que es una cosa... O sea, que esa fue la tercera y la última, o después hubo otra persona. Livia fue la tercera, usted dijo que era la tercera esposa. La tercera. Y fue, o sea, ya fue la última esposa. A ver, las bodas de oro son 50 años. Sí, eso vivió Augusto con Livia. Ordenada, cómo educar los hijos, cómo tratar a la gente que trabaja en la casa, cómo ordenar la casa. El mismo Augusto no quiso vivir en un palacio. Él simplemente cogió una pequeña habitación y ahí trabajaba. Ahí salían, había un patio y se reunían, hola, buenos días, salve, como diría un romano. Y, claro... O sea, que es algo así como el que... Es muy interesante. El que muestra el modelo de familia como base de la sociedad. Claro, él sabe del fracaso de los censores. No basta acusar, hay que dar el ejemplo. Claro. Y Augusto, a pesar de que había matado los hijos de Cleopatra, a los hijos de Antonio, etcétera, pero empieza, porque si se organiza un país, se tiene que organizar la vida del país, y la vida del país comienza en la familia. Claro. Si está organizada la familia, hay país, o si no, no hay nada. Porque la casa es el primer territorio que se debe gobernar. Claro. Y se debe gobernar en términos económicos, en términos culturales, en términos religiosos, etcétera. Incluso debido a cuando hacen el censo, el último censo que él hace, él descubre cuál es el problema de las costumbres, que las 2/3 partes de Roma son o libertos o hijos de libertos extranjeros, los ciudadanos. O sea, eso se llenó de templos, de otras gente que traía otras cosas. Y claro, el liberto muchas veces consideraba que estar libre era poder ser un libertino. Ahí es donde viene la diferencia entre libertad y libertinaje. Al liberto le daban la libertad, pero él no construía las normas para manejar la libertad, sino que creía que como ya era libre, podía gritar, podía orinar contra los muros, podía quemar lo que le diera la gana. Entonces aparece el libertinaje, que es tratar de hacer lo que siempre le estuvo prohibido. En tanto que la libertad es una construcción que se hace de normas para ser libre y no sentir dolor, para crecer como ser humano. O sea, eso está muy claro en la Biblia, cuando Moisés se demora 40 años en atravesar un desierto que hubiera atravesado cualquier caravana en 2 semanas. ¿Por qué se demora 40 años? Porque si nos liberamos de Egipto, vamos a construir la libertad. Hay que normatizarla completamente. Cuando esté normatizada la libertad, entramos a la tierra prometida. Y liberarse de Egipto significaba liberarse de costumbres perniciosas. De esclavos. Claro. Ahí hay una cosa pues que es muy linda. Entonces, César Augusto se va a meter en esa tarea y va a tratar de rescatar la vieja religión romana, para decir, ahí estaban las costumbres, ahí estaba la moral, ahí estaba el respeto al otro, el respeto a los antepasados, etcétera, etcétera. Pero está tan corrupta las costumbres en Roma que la gente, al creer que él está salvando
al creer que ha tomado la religión para moralizar, lo confunde con un dios, entonces lo vuelven Dios. Y Augusto será Dios, que es muy particular. Y él se deja. Porque es un político. Es que el problema en Roma es el movimiento político fuerte, muy fuerte. De todas maneras, restablece muchas cosas de la República. Vale la pena notar de que César Augusto impide la creación de nuevas instituciones en Roma para que la corrupción no aumente. Dice, a mí no me van a montar aquí otro grupo que vamos a hacer esta institución, no, porque eso se va a volver corrupción. Antes va a tratar de que muchas de esas instituciones se disminuyan para poder combatir esa corrupción. Entonces, Augusto es un hombre que merece ser muy, muy, muy estudiado. César Augusto, una vez organiza el imperio, trata de organizar las costumbres, crea lo que se llama la paz augusta, la paz en el mar. Y eso se lo van a agradecer todos los navegantes, los marineros, todo el que va por ahí, por esas aguas, porque no solamente hay seguridad en tierra, sino seguridad en el mar. ¿Y en qué consiste esa paz augusta en el mar? En que se combatieron los piratas, en que los comerciantes podían traer sus cosas, en que les robaran los barcos, en que mejoraron los puertos. Es que ahí es donde viene el asunto de la policía. ¿Qué hace la policía? Cuidar de que en la ciudad se cumplan las normas. Una vez se cumplan en la ciudad, hay que hacer que esas normas se cumplan en el campo. Una vez se cumplen en el campo, hay que hacer que esas normas se cumplan en el mar. Y hoy en día hasta en el aire. Claro, es una institución muy bien pensada, muy bien pensada. Por eso cuando uno se lee como la historia de la policía, la historia de la ciudad. Claro. Porque llegan a haber policías que educan niños, o sea, siempre, no solamente son fuerzas destinadas a reprimir el desorden y la violentación de las normas, sino también a enseñar porque esas normas son buenas. Que cuando uno mira el papel de estos personajes, son personajes con un vuelo muy grande. De pronto Augusto no teorizó nada, fue un hombre tremendamente pragmático. Primero, organizamos la casa. Al organizar la casa, sabemos cuánto necesitamos y en qué vamos a gastar. Entonces eso lleva a organizar la economía. Una vez organice la casa, vamos a organizar las costumbres. Ahora, si fracasan las costumbres, de todas maneras no fracasa en las costumbres de cierto tipo de nobles romanos, de los que hoy en día descenderían los nobles actuales. Es muy particular. Cualquier noble en Europa que busque su origen debe ser un romano de la casa de Augusto. Es que ahí eso, por ejemplo, lo entienden muy bien los nobles franceses, que son muy cultos, tremendamente cultos. Y se van a desordenar, obvio, con el tiempo y la cosa, porque falta un modelo, el modelo del dirigente. Pero eso crea una clase por fuera de lo demás, que debe ser lo que está pasando en este momento en el mundo. Hay un montón de gente que es capaz de vivir ordenadamente, es una minoría, pero esa minoría seguiría esa ruta augusta de vivir ordenadamente. Entonces no se desordenan, no le hacen caso
no confunden libertad con libertinaje, consideran que ciertas fuerzas morales son muy interesantes. Incluso Augusto va a tener una hija muy traviesa. Siempre pues. No falta. Y él intenta de tristeza morirse de hambre. Intenta morirse de hambre, no, pues como que no vale, que no nos está pasando. Entonces es muy lindo por eso, que es un César que se deprime por asuntos morales. Y entonces Augusto va a ser como el motorcito de la nueva Roma. ¿Y él logra meter en cintura a ese montón de libertos y extranjeros? No, son demasiados. Son demasiados. Son demasiados. Eso después va a llevar a esa decadencia romana, de la que habla Gibson, por ejemplo, a la caída del Imperio Romano, hasta que ya el Imperio llegan los bárbaros y lo dominan. A ver, ¿por qué hay que detener a Cleopatra? Porque esa guerra contra Cleopatra realmente de Octavio, de César Augusto, porque con Cleopatra llegan las costumbres que dañan a los romanos, que vienen de Egipto. La misma esclavitud egipcia de los hebreos. Sí, claro, que también se escapan de Egipto. Ahí hay un cuento pues interesante, pero de todas maneras llegan porque el sistema, la sociedad romana es una sociedad que admite al esclavo, que viven del trabajo de otro, y ese esclavo trae creencias, trae formas de vida, trae un montón de cosas que al recibir la libertad de ese esclavo desordena, porque él ya se ha romanizado. Claro. Entonces no es capaz de manejar sus costumbres ancestrales dentro del mundo que le propone Roma. Claro. Entonces ahí es donde pasa de todo, se corrompen. Los griegos, por ejemplo, los griegos traen cualquier cantidad de costumbres que en Grecia se pueden controlar, pero que en Roma se desordenan. Por ejemplo, un inmigrante, vamos a hablar de salsa del Caribe, lo que dicen las viejas salsas. ¿Quiénes llegan a los Estados Unidos? Un montón de caribeños que son campesinos. Esos campesinos tenían una forma de vivir en el campo, pero al llegar a Nueva York, todas esas formas se pierden y tienen que reconstruir el mundo a través de lo que ven en Nueva York. Y eso hace que su costumbre anterior empiece a deformarse de tal manera que asumen una inmoralidad, o sea, unirse contra las costumbres de cierta forma. Unos son capaces de controlar, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué es Juanito Alimaña? ¿Quién es Pedro Navaja? Pues simplemente por poner ejemplos a punto de salsa. El hijo de un campesino honesto, pero que en Nueva York no pudo imponer su moral porque no estaban en el campo, sino en una gran ciudad. Tapa de Juanito Alimaña. Claro, claro. Eso pasaba con los esclavos que llegaban, claro, sobre todo con los hijos de esos libertos. Entonces el padre venía culto, porque muchos de los libertos enseñaban griego, enseñaban ingeniería, pero el hijo no era controlable dentro de una moral que estaba en la casa paterna, pero que no se veía en afuera. Roma. Memo, ¿y Cleopatra no le puso el ojo a César Augusto? Sí, claro, pero como dice Indro Montanelli, cuando le puso el ojo a César Augusto ya tenía 40 años y se enfrentó. ¿Quién tenía los 40 años? ¿Cleopatra o César Augusto? Cleopatra. O sea, ya no era la muchachita que enloqueció a Marco Antonio, a Julio César. Y fuera de eso se encontró con un hombre que no se interesaba sino en gobernar. En el momento en que, señora... Ay, claro, es que de hecho hay un cuenta de Emil Lubdis,
Marco Antonio se va a enloquecer con Cleopatra, porque él la cita y ella le llega y no le cumple la cita, lo demora, y eso hace que Cleopatra se vaya a convertir a los ojos de Marco Antonio en una presa que hay que capturar a como de lugar. No sucede así con César Augusto. Él llega y le pone condiciones. Aquí no venimos en asunto de amores, querida, venimos a gobernar. Es tremendo, es muy particular. Entonces ya Augusto va a morir a los 66 años, va a morir en el año 14 de esta era, está muy enfermo, está muy... tiene raquitismo, tiene muchas cosas, y yo creo que, a mí me gustaría leer la forma en que Indro Montanelli narra la muerte de Augusto para concluir el programa. Hizo llamar a Livia, con quien estaba a punto de celebrar las bodas de oro, y se despidió de ella afectuosamente. Después, como verdadero gran romano, se volvió a los circunstantes y dijo: he representado bien mi papel. Despedidme, pues, de la escena, amigos, con vuestros aplausos. Y se murió. Es muy lindo la forma como narra Montanelli el final de César Augusto. Él después le hace los honores, queman el cuerpo, lo llevan al campo de Marte. Y esto es Augusto, pero Augusto, Voltaire no se equivoca. El gran momento, el segundo gran momento de lo que es la ciudad, o sea, de lo que es el orden, la paz y la seguridad, se llama César Augusto Octaviano. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, que en esta ocasión ha hablado sobre César Augusto, el Gran César.